El primer rumor no nació en una boca, sino en una mirada. Fue un parpadeo más largo de lo normal, un gesto de comadre que midió a la viuda de arriba abajo como si pesara su pecado en una balanza invisible. Nadie dijo culpable en voz alta. No hacía falta. En el pueblo, las palabras viajan mejor cuando se esconden detrás de una sonrisa. Y esa tarde, mientras ella esperaba en la fila de la panadería con las manos vacías, porque desde que murió su esposo el dinero le alcanzaba apenas para harina y sal, sintió como la fila se abría a su alrededor como un surco, no para dejarla pasar, sino para marcar distancia, para que el aire entre su cuerpo y los demás fuera suficiente para que no los contagiara de lo que fuera que creían que tenía. No la mires, susurró alguien detrás. Dicen que se le murió en los brazos y ni una lágrima soltó. En realidad sí lloró, pero lo hizo a solas, cuando la casa estaba tan muda que hasta el peso de una mosca sobre el vidrio sonaba como un reproche. Lloró en la cocina apretando el borde de la mesa para no desplomarse, y lloró en el cuarto donde aún olía a jabón de su marido y a madera húmeda. Lloró sin ruido, porque el silencio era el único testigo que no la juzgaba. Sin embargo, en el pueblo la ausencia de escándalo se interpreta como frialdad, y la frialdad como culpa. La primera piedra no la arrojaron al cuerpo, sino a la reputación. Se quedó con todo, lo apuró a trabajar enfermo. Lo dejó salir en la tormenta. Nunca lo quiso. Versiones del mismo cuento que volvían a ella por las grietas de la vida diaria. En la iglesia, el padre omitió su nombre en la lista de intenciones. En la tienda, la tendera contó las monedas 2 veces antes de aceptar su pago, como si estuvieran manchadas. En la fuente, un grupo de niñas dejó de reír apenas la vieron acercarse. La viuda aprendió a medir el tiempo por silencios, el de los pasos que se detienen cuando dobla la esquina, el de las conversaciones que cambian de tema de golpe, el de las puertas que se cierran apenas pasa frente a ellas. No tenía hijos, tampoco hermanos en el pueblo. Y la casa, la misma en que había planchado camisas, desgranado mazorcas y tachado en un calendario los días buenos, empezó a oler a recuerdo agrio. A veces, al amanecer, oía una tos allá afuera, detrás de la tapia, como si alguien esperara a que ella saliera a colgar la ropa para existir por un segundo. En otras madrugadas, los perros de la calle se ponían a aullar en cadena, y por más ridículo que suene, le parecía que la señal era para ella. Un coro animal repitiendo una consigna, Ambet. El desprecio consolidó una certeza que llevaba meses gestándose como una semilla ciega. Ya no pertenecía a ese lugar. No es que creyera merecer algo mejor. Creía, simplemente, que no merecía eso. La última vez que se detuvo frente al espejo, vio en su rostro a la mujer que alguna vez fue, colándose entre sombras nuevas como raíces. El espejo no tenía compasión, pero tampoco mentía. Le devolvió una mirada firme, con un tipo de decisión que en ella parecía improbable. Me voy, se dijo, y la frase mordió el aire como un filo. Nadie la despidió. Nadie le preguntó ¿a dónde? Al amanecer siguiente, cerró la puerta de su casa sin boquear grande, sin mirar atrás, con una maleta pequeña y un fardo de mantas que aún llevaban el olor de la leña. Se puso el viejo abrigo gris y se echó a andar por la carretera que sube, esa lengua negra que muerde la ladera para perderse en el bosque. Las montañas la recibieron con un aliento frío y un puñado de nubes encajadas entre los picos, como algodón olvidado. El primer tramo fue fácil en el camino conocido, las zarzas a un lado, el rumor del río al otro. A media mañana entró al pinar, y el mundo se volvió espeso, con una luz filtrada de iglesia pobre y un olor a resina que limpiaba la memoria. Cada tanto, un tronco caído le obligaba a desviarse, y el suelo respondía el paso con crujidos breves, nítidos como frases cortas. Al mediodía, el cielo cambió de opinión, se formó una nube sola, luego otra, y sin aviso comenzó esa llovizna menuda que no moja, sino que va insistiendo, hasta calar. La viuda se cubrió la cabeza con un pañuelo y apretó el paso. A medida que ascendía, el rumor del pueblo, aquel murmullo hecho de ventanas, de distancias medidas con ojos de juchiquíos, se disolvía detrás de ella, y su lugar lo ocupaba otro rumor, el de las ramas que se tocan, el del agua escondida, el de algo más antiguo, que no sabía nombrar. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era un juicio sino un abrigo, y sin embargo, no estaba sola. No exactamente. Había un segundo paso, tenue, un eco que no era suyo, un trote que se reactivaba cuando ella se detenía y se apagaba cuando reanudaba la marcha. Lo atribuyó
a algún animal curioso, o a la memoria, que suele tropezar detrás del presente haciendo ruido. A Megil Targi, el camino se volvió más estrecho, y la maleza le azotaba los tobillos. El aire estaba más fresco, y los dedos de la mano con la que agarraba la maleta se le pusieron ásperos, como si el frío les fuera tallando una nueva piel. Tenía hambre, pero la ansiedad dibujaba ya el contorno de un destino. No había escuchado, de niña, una historia sobre una cabaña vieja, casi en el límite donde el bosque se inclina hacia el norte, y comienzan las rocas. Decían que perteneció a un carbonero que se fue una noche, y no volvió. Decían que el techo se mantenía entero, y que, si uno no hacía preguntas, podía resguardarse ahí del viento sin que la casa se quejara. Decían tantas cosas. La viuda no estaba en posición de exigir comodidad. Bastaba con techo y paredes. La encontró cuando el sol caía torcido, desparramando luz oblicua por entre los troncos. No, era bonita. Es decir, anhela la belleza áspera de lo útil. 4 paredes de madera ennegrecida, 2 ventanas tuertas, un tejado con musgo, y un porche breve, como una palabra cortés. En el escalón, una maceta sin planta. El aire alrededor olía a corteza mojada y a hierro. Antes de tocar la puerta, se dio cuenta. Estaba entreabierta. Se quedó quieta, escuchando nada solo la respiración del bosque en un pájaro tarde, el goteo de la lluvia empujada desde las tejas, el chasquido de una rama que cedía su peso a otra. Empujó con cuidado. A la puerta se dio con un quejido de madera vieja. Dentro, la penumbra era una manta bien tendida. El suelo, de tablas firmes. A la derecha, una pequeña cocina con un fogón de hierro y una repisa donde dormían 2 tazas desparejadas. Una, con una flor pintada, y la otra, con el borde astillado. A la izquierda, un banco y una mesa baja. Frente a la puerta, una chimenea de piedra con cenizas dormidas, como si alguien hubiera apagado el fuego ayer. Y, allá en el rincón, un jergón cubierto por una manta de lana, que olía a encierro y a tiempo. «Gracias», dijo en voz baja, sin saber a quién. Abrió la ventana un palmo para que el aire cambiara de piel con la casa. Dejó la maleta junto al banco y, con un movimiento aprendido, recogió un poco de leña seca de una pila bajo el porche. Había lo justo para una noche. En una caja de lata, encontró fósforos. Encendió uno. La llama fue un animal pequeño que enseguida buscó refugio en un papel arrugado. Cuando la astilla prendió, la cabaña pareció carraspear y despertar. El fuego, ya instalado, dibujó su cara en rojo y sombra. Solo entonces se permitió desfallecer un poco. Se sentó en el banco y dejó que el calor subiera por las manos hacia los antebrazos, despacio, como si el cuerpo tuviera escalones internos. La lluvia menuda persistía afuera, una lluvia terca que, paradójicamente, traía paz. La viuda cerró los ojos. No para dormir, sino para examinarlo intacto. Anne estaba viva, entera, con una casa, por unas noches. No era mucho y, sin embargo, era suficiente para empezar a pensar en otra vida. Fue en ese estado, ni alerta ni del todo suelta, cuando lo oyó por primera vez. Un susurro breve, casi idéntico al roce del viento en la rendija, pero con una cadencia que el viento no tiene. Era una frase en miniatura, o algo que se parecía a una frase. Se enderezó, creyendo que algún hilo de aire había entrado con el cambio de presión a nada. El fuego crepitó. Afuera, una gota gorda se desprendió de la canaleta y se estrelló contra la maceta vacía. Y, entonces, otra vez en el mismo susurro, apenas más nítido, pegado a la madera del muro como si creciera de ahí. Volvió la cabeza despacio, permitiendo a la razón adelantarse a la superstición en ratones. Ramas. La casa asentándose. El músculo improbablemente musical de la madera que se dilata. La razón, cuando quiere, produce explicaciones con la velocidad y la precisión de una máquina. Aún así, el cuerpo es anterior, y su pellejo sabe lo que la mente tarda en conceder. Anse le erizó el vello de los brazos. «¿Hola?», dijo, y le dio vergüenza lo ridículo que sonó. No esperaba respuesta. La respuesta no llegó. Llegó, en cambio, un eco en su propio hola repetido, un segundo más tarde, con una textura que el eco natural no conoce, porque traía una ligera modificación, un temblor que no era suyo, como si alguien hubiese aprendido a imitarla, y todavía se confundiera en los bordes. Se levantó, dio 2 pasos hacia la pared de la chimenea. «Pego», y por segunda vez desde que dejó el pueblo sonrió, aunque esta vez la sonrisa tenía nervio en té. «Estás volviendo loca», pensó. «Es el cansancio». Anne decidió no prestarle más oídos al capricho. Se forzó a concentrarse en tareas simples, en lavar una de las tazas, calentar agua, remojar un pedacito de pan seco,
Trazar con un trapo limpio un orden mínimo sobre la mesa. Cada cosa, realizada con precisión, la devolvía a una versión de sí misma que sabía habitar el mundo sin pedir permiso. La tarde giró hacia gris. La viuda se envolvió en la manta y dejó que la chimenea la convenciera de que el frío era un visitante y no un inquilino. Pensó en su marido una vez, apenas, no como víctima ni como fantasma, sino como un hombre que también se cansó alguna vez, que también necesitó cambiar de rumbo. La muerte, aunque definitiva, a veces se parece a una mudanza. Y uno se queda en la puerta, con una caja en los brazos, sin saber si dejarla caer o volverla a cargar. Al caer la noche, la lluvia se convirtió en una persiana más cerrada. Los insectos callaron. El bosque, por un rato, fue un animal grande dormido en torno a la cabaña. Ella metió las brasas y acomodó más leña. En ese acto, simple como atizar un recuerdo, sintió otra vez la presencia. No, era un ruido, no era una sombra, era una tensión invisible. La casa entera parecía escucharla. No vigilarla ni juzgarla, escucharla, como un viejo que inclina la cabeza para no perder sílaba. Esa cualidad la desarmó y, sin darse cuenta, empezó a hablar en voz baja, mientras comía su pan mojado en agua caliente. No soy mala, dijo Anne. No soy fría. No sé llorar como quieren que llore. Eso es todo. Mi pena no es teatro. El fuego respondió con un chasquido largo, como un te oigo pronunciado en idioma de brasas, y por tercera vez, el susurro. Esta vez, cercano a la junta donde dos tablas se besan, una sílaba sola. Eso creyó, un sí o un sí, una motita de voz que no era viento, porque arrastraba intención. Y sin embargo la palabra exacta no existió, o ella no supo reconocerla. Para no dejar que el miedo se convierta en dueño, decidió explorar la cabaña con la calma de quien tiende una cama. Tomó la vela corta que encontró en la repisa, la encendió con un carbón encaprichado y recorrió las paredes como si leyera un mapa. Vio marcas en pequeñas hendiduras en la madera, líneas con el filo de un cuchillo, la cuenta de unos días hecha de palitos verticales agrupados de 5 en 5. A la altura del pecho, en el rincón más oscuro, descubrió algo así como una letra. No supo a qué alfabeto pertenecía. Alguien había empezado a escribir, y a mitad del gesto, algo Low detuvo. Lo harán siempre, pensó de pronto. Dejarán cosas a la mitad. Y esa idea, extrañamente, la tranquilizó en la vida entera. Es un catálogo de comienzos interrumpidos. Regresó al banco. La llama de la vela, más temblona que el fuego de la chimenea, dibujaba espectros frágiles en las paredes. Ancase acomodó. El cansancio le cayó encima como una manta adicional. Antes de que el sueño la alcanzara, escuchó un tronido afuera, ramas cediendo bajo la lluvia, y, de inmediato, el pequeño coro de gotas celebrando el nuevo camino hacia la tierra. Cuando estaba a punto de dormirse, el susurro regresó con una obstinación amable, como un visitante que insiste, pero sin golpear fuerte. Esta vez no dijo nada reconocible. Fue, más bien, una melodía mínima, una secuencia de aire que rozaba su nombre sin pronunciarlo. Seidajo Lever. Un segundo antes de entregar la conciencia a la noche. Juraría que la casa, no alguien dentro, no una voz desde otro cuarto, sino la casa entera, repitió su exhalación de alivio. An ico íntimo, una coincidencia exacta entre su pecho y las vigas. Despertó a medianoche. La llama de la chimenea era un ojo, a punto de cerrarse. Avivó con cuidado, soplando con una suavidad que no apagase la brasa. Bebió un trago de agua, y entonces lo notó. El olor estaba casi imperceptible antes, pero ahora se hacía lugar como una flor nocturna. No era moho ni humo, era algo más limpio, más antiguo, un rastro de tomillo y de papel. Buscó con la mirada. En la base del banco, junto a la pata más cercana a la chimenea, asomaba un borde. Se arrodilló, tiró una tabla suelta. Se dio con un rechinido ligero. Debajo, un hueco pequeño. Adentro, envuelto en tela, un cuaderno. Al tocarlo, se sorprendió del calor. Anne, como si su mano no hubiera llegado primera. Lo sostuvo un momento sin abrirlo. Le pareció que el silencio se apretaba en torno a ella, expectante. No tuvo miedo, tuvo cuidado. Lo dejó sobre la mesa, al lado de la vela, y decidió no forzarse. Mañana, se dijo Anne con luz. Anne volvió a la manta. Antes de cerrar los ojos, miró el techo. Había líneas en el entramado, caminos de insectos, cicatrices del tiempo. Le pareció que cada grieta le contaba una historia que todavía no entendía, pero que podría aprender. Anne se acurrucó. El cuerpo, por fin, reconoció el derecho a descansar. Y así, arropada en el murmullo exacto del bosque,
con un cuaderno sin leer sobre la mesa, y un susurro, que a veces coincidía con su respiración. La viuda, despreciada allá abajo, desconocida aquí arriba, se durmió. Afuera, la lluvia perdió la paciencia y cayó con ritmo decidido hasta el amanecer. Adentro, las paredes conservaron el calor como quien guarda una promesa. Si alguien hubiese puesto el oído contra la madera, habría escuchado lo más parecido a una palabra, a no una frase, no un mandato, apenas una inclinación de la casa hacia la recién llegada. Un gesto mínimo, hospitalario, que no requiere testigos, y, en algún lugar intermedio, ni en el bosque ni en la garganta humana, aquello que la cabaña sabía de antes, empezó a preparar su manera de decirse, porque en las montañas el silencio no es ausencia, es una voz que todavía no ha elegido su forma. Y esa noche, al escucharlo, la viuda no tembló, se reconoció. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan denso que parecía tejido. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el rumor apagado del viento que se colaba por la chimenea y silbaba con la suavidad de un aliento antiguo. La viuda abrió los ojos sin saber cuánto había dormido. La luz entraba por la ventana como un hilo dorado que dividía el aire en dos, y por un instante creyó estar de vuelta en su casa del pueblo. Pero el olor a madera vieja y el crujido de las tablas al moverse le recordaron dónde estaba. Se incorporó despacio. La manta se le pegó a la piel húmeda por el sudor. Había soñado con agua, con ríos que se abrían y se cerraban como párpados. Miró hacia la mesa. El cuaderno seguía allí, cubierto por una capa fina de polvo que no recordaba haber visto antes. Juraría haberlo dejado limpio. Lo observó largo rato, sin tocarlo, como si el objeto mismo esperara que ella decidiera algo importante antes de abrirlo. Mañana, había dicho la noche anterior, pero ya era mañana. El hambre la obligó a moverse. Echó unas brasas al fogón, calentó agua y partió el último pedazo de pan. Mientras masticaba, el sonido de la leña estallando la acompañó con un ritmo irregular, como un idioma que no terminaba de aprender. Afuera, el bosque seguía en un letargo espeso. La niebla cubría las copas y de tanto en tanto, una ráfaga sacudía el tejado, haciendo vibrar el metal del caño de la chimenea. Fue entonces cuando decidió abrir el cuaderno, no por curiosidad, sino por necesidad. En un mundo donde ya nadie la escuchaba, leer era otra manera de hablar. Desató el nudo de la tela que lo envolvía. La cubierta era de cuero agrietado, con una mancha oscura en una esquina, quizá de aceite o de sangre seca. Las páginas interiores olían a moho, a tinta vieja y a un tiempo que no era el suyo. Las primeras hojas estaban en blanco, o casi en trazos que el agua había borrado, sombras de letras invisibles. Luego aparecieron frases completas, escritas con una caligrafía inclinada, nerviosa, casi apurada. No había fechas, solo líneas sueltas. He intentado marcharme, pero la montaña no me deja. Daisuke Escush, que aún no he aprendido. La voz viene del suelo, pero a veces suena desde el fuego. La viuda detuvo la lectura. El aire dentro de la cabaña pareció hacerse más frío. Cerró el cuaderno, lo volvió a abrir, como para comprobar que no había leído mal. En la esquina de la página siguiente, una palabra escrita con más fuerza, perdón, y debajo, otra línea casi borrada. Si alguien lee esto, no encienda la chimenea por la noche. El corazón se le aceleró, pero no por miedo inmediato, sino por esa sensación de que algo se alinea sin que uno lo elija. Levantó la vista hacia la chimenea, donde el fuego crepitaba obediente. No había nada extraño, nada visible, pero la advertencia se le clavó en la mente. Intentó racionalizarlo en supersticiones, delirios de algún ermitaño que vivió allí antes, quizá un carbonero enfermo, tal vez alguien solo, que perdió la razón. Y sin embargo, cuando volvió a leer la línea, la caligrafía parecía diferente, como si cada palabra hubiera sido escrita por una mano distinta. Guardó el cuaderno y salió al porche. El aire frío le limpió la cabeza. El sol se filtraba entre las ramas, y por primera vez vio la montaña completa, imponente, casi viva, con pliegues verdes que se perdían en la neblina. Le pareció oír un murmullo lejano, algo que podía ser agua o viento, o tal vez una voz pronunciando su nombre con timidez. «Estás sola», se dijo, y el eco le devolvió la frase sin convicción. Sholan decidió caminar hasta un arroyo que había divisado entre los árboles la tarde anterior. El bosque tenía senderos naturales, pero ninguno del todo seguro. A cada paso, las ramas parecían cerrar el camino detrás de ella, y el olor a tierra mojada le llenaba los pulmones de algo parecido al consuelo. El agua del arroyo corría clara y fría. Se agachó, bebió,
y al hacerlo, creyó escuchar de nuevo el susurro. Esta vez más claro, más cerca del oído una palabra ininteligible, arrastrada por el aire. Se enderezó, mirando a todos lados a nada, ni pájaros, ni insectos, ni pasos. Solo el rumor constante del agua. Volvió a la cabaña antes del mediodía. El fuego se había apagado solo, dejando las brasas cubiertas de una capa gris. En la mesa, el cuaderno seguía abierto, aunque ella recordaba haberlo cerrado. Sobre la página visible había algo nuevo, a una línea trazada con carbón. No era escritura, sino una marca vertical, gruesa, oscura. Parecía hecha con urgencia. La viuda tocó la mancha. El carbón aún estaba fresco. Por primera vez, sintió miedo real. No de algo externo, sino de la posibilidad de que su mente estuviera jugando con ella. El aislamiento, el cansancio, la culpa, todos esos fantasmas internos que se disfrazan de presencias ajenas. Decidió salir otra vez, pero el cielo se había nublado. La neblina bajaba en capas densas, y el bosque, que antes le pareció amable, se tornó un laberinto. Cerró la puerta y echó el cerrojo. El resto de la tarde transcurrió en un estado intermedio, entre vigilia y ensueño. Tejió un poco con un hilo que encontró en una caja, organizó la despensa mínima de la cabaña, y trató de ignorar los ruidos leves que venían de las paredes. Eran crujidos, golpes diminutos, respiraciones que tal vez eran del viento. Pero al caer la tarde, una de esas respiraciones se convirtió en una palabra clara, pronunciada detrás de su hombro. No te vayas. Se giró de golpe a Nadia en el fuego, otra vez encendido sin que recordara haberlo hecho, iluminaba la habitación. El cuaderno, abierto en otra página. Se acercó, temblando. Esta vez, las palabras estaban escritas con una caligrafía más grande. Más torpe, yo también estuve sola. A la viuda dejó caer el cuaderno. La llama parpadeó, como si la casa hubiera contenido la respiración. Estoy soñando, pensó. Debo haberme dormido. Pero el calor del fuego era real. El suelo bajo sus pies era firme. Y aún así, algo en la habitación se movía, una sombra en la pared, pero no la suya. Era más alta, más delgada, y se desplazaba lentamente hacia el rincón donde estaba el jergón. La viuda retrocedió. Quiso hablar, pero la voz no le salió. Entonces, la sombra se detuvo y desapareció, absorbida por el resplandor del fuego. Ella se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido irregular, como si el corazón buscara huir antes que ella. Se acercó a la puerta. Estaba cerrada. Anne la abrió con fuerza y salió al porche. El aire frío la golpeó como un muro. Todo el bosque era un mar de niebla. Sin embargo, entre los árboles, creyó distinguir una figura inmóvil, una silueta que la miraba. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz se perdió sin eco. La figura no se movió, parpadeó, y ya no estaba. Regresó adentro. Se sentó junto al fuego y lloró por primera vez desde que su esposo murió. No un llanto teatral, sino un derrumbe silencioso, como si las lágrimas fueran la única forma de vaciar el miedo. Mientras lloraba, recordó la advertencia del cuaderno, a no encender la chimenea por la noche. Miró las brasas. Quiso apagarlas, pero el fuego pareció resistirse, vivo, consciente. Al acercar la mano, sintió una corriente de aire tibio subir por el brazo. Cosían Tok. ¿Qué quieres de mí?, susurró. El fuego respondió con un chasquido largo, seguido de un sonido más profundo, como un suspiro que no venía del aire, sino de debajo del suelo. La casa vibró un instante. Luego, silencio. Solo el corazón latiendo y el crujido de una viga que parecía quejarse. Pasó el resto de la noche en vela. A ratos pensó en huir, en bajar al pueblo y pedir ayuda. Pero, ¿a quién? Nadie la recibiría. Y en el fondo, algo la retenía, en una mezcla de miedo y de curiosidad. De esa sensación de que, si se iba ahora, la verdad quedaría a medio contar. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, el fuego estaba completamente apagado. Sobre la ceniza algo brillaba. Una medalla pequeña, ovalada, de metal ennegrecido. La tomó con cuidado. Tenía grabada una inicial, una A. La colgó en la mano, indecisa. Y en ese instante el viento sopló desde la chimenea hacia afuera, fuerte, casi como un aliento que la empujaba. Entendió el mensaje, aunque no lo comprendió. A la montaña no quería que se marchara todavía. Miró hacia la puerta abierta. Afuera, la niebla comenzaba a levantarse. La cabaña respiraba. El silencio volvía a ser hospitalario, pero ella ya sabía que algo la observaba desde adentro, desde ese punto donde la madera, el fuego,
y el recuerdo se confunden. Y aunque una parte de ella deseaba escapar, otra, más antigua, más profunda, empezó a sospechar que lo que la había llamado hasta allí no era la casualidad. La viuda cerró los ojos. Por primera vez, sintió que el aire la reconocía. El tercer día amaneció con un cielo impecable, de un azul que parecía haber sido lavado durante la noche. La viuda abrió los ojos con la certeza de quien despierta en sitio propio. No porque la cabaña fuera suya, nada lo era ya, sino porque el aire la nombraba sin violencia. Recordó la medalla en su bolsillo, con la letra A, y el cuaderno dormido sobre la mesa. Recordó también la frase escrita con carbón, la orden imposible de obedecer, a no encender el fuego por la noche. Se levantó sin hacer ruido, como si otra persona aún durmiera en la habitación y no quisiera despertarla. Lo primero que notó fue el orden, no el suyo. La taza que había dejado a la izquierda de la repisa estaba a la derecha, la manta doblada, aunque ella la recordaba hecha un ovillo, las cenizas, peinadas. La viuda se quedó inmóvil, escuchando el silencio. Ese silencio ahora tenía estratos en uno para la madera que cruje, otro para el viento que tantea, otro para algo más hondo que no se oye con los oídos, sino con la parte del cuerpo que vigila. No fue miedo lo que sintió, sino una especie de cortesía en la cabaña. Había pasado la noche arreglando lo que ella había dejado a medias. Como una anfitriona escrupulosa, Anne tomó el cuaderno. Lo abrió donde lo había cerrado. Las páginas parecían más pesadas, como si hubieran absorbido humedad o palabras nuevas. Leyó fragmentos al azar así, repites en voz baja. La casa entiende. No le hables de fechas. Aquí, el tiempo es un animal sin collar. Si escuchas tu propia voz, no eres tú Anti. Devuelve corregida, bajó la vista hacia el borde inferior, donde el papel estaba más amarillento, y encontró una línea escrita con mano distinta. El eco no es eco. Es hambre. Encerró el cuaderno con un golpe suave, como quien apaga una lámpara demasiado brillante. Salió al porche a respirar. El bosque, a pleno sol, mostraba su lado rutinario en pájaros alborotados, corrientes de aire fresco, insectos en labor de zumbido. A pocos pasos encontró un sendero estrecho que no había visto. No estaba hecho por botas, sino por pasos prudentes, quizá de un solo caminante. Lo siguió, tanteando con la vista, hasta un claro pequeño donde el suelo estaba cubierto de agujas de pino. Allí, alineadas sin simetría pero con intención, había 3 piedras planas a ras de tierra, negras por un lado, grises por el otro. Nada más, sin embargo, le pareció que el lugar sostenía un susurro difícil de traducir, un latido que ascendía desde la raíz del suelo y le temblaba en los tobillos. Se agachó, tocó una de las piedras en estaba tibia. Regresó con una inquietud buena, parecida a la de quien prepara un viaje. Preparó una sopa pobre con agua y sal, y, mientras servía, decidió probar lo que el cuaderno insinuaba, hablar en voz baja, repetir, observar. Se sentó frente a la mesa, cuaderno, medalla, vela corta. Apoyó los codos y dijo, apenas, con los labios, no estoy sola. Lo dijo una vez, y nada. Lo dijo 2, y nada. A la tercera vez, desde la pared cameada por la chimenea, llegó una imitación casi perfecta. La misma frase, pero con una respiración distinta entre las palabras, como si alguien hubiera tenido que aprender dónde poner el aire. No estoy sola, no gritó Anne. Tampoco lloró. Se mantuvo sentada, con las manos bien planas sobre la mesa, cuidando que la sorpresa no se convirtiera en torpeza. La voz, si lo era, tenía la textura de las cosas recién nacidas, torpe, limpia, sin malicia. Probó otra frase a no quiero hacer daño. El aire respondió de inmediato, más seguro, no quiero. Hasadano. Se permitió una sonrisa pequeña, no por triunfo, sino por reconocimiento. Era como ver a un niño repetir sílabas difíciles. Y sin embargo, bajo esa ternura había un filo. Sí, podía repetir lo que ella decía, también podía repetir lo que ella pensaba. El cuaderno lo tenía escrito ante, devuelve corregida. Quiso comprobarlo. Se inclinó sobre la mesa y cerró los ojos. No, dio nada. Pensó, con toda la claridad que fue capaz, una frase de su marido, una de esas bromas domésticas que él hacía cuando la cazuela se pegaba en el hambre. Afila la paciencia. Esperó. Durante unos segundos no pasó nada, y creyó haber demostrado que la casa no penetraba la mente. Entonces, desde el rincón del jergón, emergió una versión desajustada, más perceptible en el hambre. Afila, la pacien. La última sílaba se perdió en el crujido de una viga. La viuda abrió los ojos con un escalofrío. No se sentía invadida, se sentía leída. El día transcurrió entre pruebas pequeñas. Dijo los nombres de objetos comunes,
cucharao, ventana, madera y la casa, los devolvió con fidelidad creciente, como si el aparato fonador invisible se robusteciera a cada intento. En una pausa trazó con carbón sobre la mesa una letra A, idéntica a la de la medalla, y preguntó, en voz audible, ¿eres A? La respuesta llegó sin demora, no desde la pared, ni desde el suelo, sino desde el hueco bajo el banco, ese escondite del cuaderno. Ah, no, no era un no seco, sino un no final. ¿Quién eres?, insistió. Ann hubo silencio. Ella interpretó que la pregunta era demasiado grande. Reformuló, ¿qué quieres? La respuesta, tibia, acarició la madera en que escuchas, obedeció. Se obligó a callar durante largo rato, a respirar con ritmo, a dejar que el bosque y la casa hicieran su concierto sin su intervención. En esa quietud, las diferencias se volvieron nítidas. La madera decía cosas lentas, el fuego decía cosas rápidas, la piedra cosas que solo se entienden con el cuerpo. La voz, lo que fuera, usaba cualquiera de esas materias como garganta. No estaba en un punto fijo. No residía en una pared ni en una grieta. Era, más bien, la suma de todas en una casa, aprendiendo a hablar con sus órganos disponibles. Cuando el sol empezó a bajar, la viuda encendió la vela y no avivó el fuego. Cumpliría la advertencia por esta vez. El frío fue más brusco, sí, pero también la claridad. En la penumbra sin brasas, los sonidos adquieren contornos. Abrió el cuaderno otra vez. Esta vez, desde el principio. Entre hojas casi vacías, encontró un dibujo, un triángulo mal trazado, y, junto a cada vértice, una palabra incompleta, ampai. Len, hboan, pasó la página. Allí, por primera vez, un relato coherente. Un hombre que había vivido en la cabaña hacía años, sin nombre, sin familia, con una enfermedad que le devoraba la voz. La cabaña me habló cuando yo ya no podía, no con palabras, con decisiones. Me escondía el agua cuando yo bebía demasiado. Encendía el fuego sin yo quererlo cuando me dormía con fiebre. Me corrigió. Quiso que aprendiera a pedir. Quiso que escuchara antes que hablaran. Al final, un renglón que parecía escrito con la mano rota en sí. No entiendes. No insistas. Ella te enseñará con hambre. La viuda dejó el cuaderno y miró el jergón. Por primera vez, sintió hacia la casa algo que se parecía a la compasión. No era una maldición ni una presencia ajena, con sed de susto. Era una voluntad. Y como toda voluntad sin voz, había aprendido a servirse de lo que tuviera a mano, incluida la gente. Se puso de pie. Caminó despacio hasta la pared contraria a la chimenea y apoyó la palma. La madera estaba tibia de un calor que no venía del fuego. Susurró en te escucho. A la casa devolvió. Con exactitud en te escucho, pero añadió algo más. Una sílaba pegada como una astilla en te escucho. Bien, a la noche se cerró de golpe, sin ese crepúsculo que suaviza bordes. Un viento más serio bajó por la ladera e hizo vibrar la puerta. La viuda, acordándose de la advertencia, amontonó mantas sobre los hombros. Tenía frío, sí, pero había un temblor distinto, de esos que se sienten antes de una noticia. Se sentó en el suelo, en el centro de la habitación, y decidió no moverse. Quería ver qué hacía la casa con su inmovilidad. Por un rato no ocurrió gran cosa en el bostezo de las vigas. Alguna gota tardía, la vela luchando contra su propio final. Entonces, un sonido que no había escuchado nunca, un golpecito rítmico, irregular, bajo el suelo, como uñas pequeñas tanteando. Se inclinó en las tablas, devolvieron un frío húmedo. Las uñas o lo que fueran, se detuvieron. Después, 3 golpes espaciados, pausa, 2 golpes, pausa, 1, pausa, 3. Le pareció un patrón. Habló muy bajo. No entiendo a la respuesta. No se hizo esperar. Los golpes se reorganizaron. Ahora más claros, 1, 1, 1, 1. Luego un silencio largo. Luego 2. Sin saber por qué, se le formó en la cabeza una idea infantil. La casa estaba aprendiendo a contar. 1, dijo la viuda, en voz audible. La madera repitió. 1, dijo 2. La madera, con un rezago agradable, 2, dijo 3. Y así, hasta 10. Al llegar a 0 dudó. No quería enseñarle a desaparecer, pero la casa le robó la decisión y musitó 0, con una dulzura que desarmaba. La viuda rió, una risa contenida, como la que había olvidado tener. Ese pequeño juego abrió otra puerta. La voz empezó a ensayar con nombres que eran suyos, pero también de la montaña: nube, piedra, musgo, nido. Cada palabra traía una respuesta que no era mera repetición. Venía con un matiz al decir piedra. Una pared vibraba grave. Al decir nido,
La repisa parecía llenarse de aire tibio. La viuda empezó a entender que el lenguaje no era solo sonido. Aquí, cada cosa hablaba siendo lo que era. Lo supo con certeza cuando dijo sombra en vez de sombra, un tropiezo de cansancio, y la casa corrigió, suave, con un susurro de puertas en sombra, separando sílabas como una maestra paciente. Cuando la vela estuvo a punto de morir, ocurrió lo más extraño. Sin que ella lo pidiera, el aire de la chimenea empezó a moverse al revés. En lugar de caer, subió, como si un pulmón gigante exhalara desde el suelo hacia el cielo. De la boca apagada del hogar brotó un calor delicado, apenas lo suficiente para templar la estancia sin mostrar llama. La viuda, que había prometido no encender el fuego, entendió que no era ella quien lo encendía. Era la casa la que decidió a su modo calentarla sin desobedecer su propia regla. El cuaderno tenía razón. Ella te corregirá. Con los dedos extendidos, agradeció ese calor impar. La voz, o el eco que ya no era eco, dijo, por primera vez sin imitar, sino afirmando en quédate. No preguntó por qué. No pidió pruebas ni garantías. Dijo que sí, con la cabeza, con el cuerpo, con el modo en que acomodó la manta sobre los hombros. A cambio, la cabaña le ofreció su primer relato. No con frases completas, sino con fragmentos que emergían de diferentes puntos. En la pared, junto a la ventana antes. Niña bajo, el banco no. Volvió en la tabla sueltan cerraron. Puertan en la chimenea largo. La viuda juntó esas migas como quien arma una foto con pedazos distintos y, aunque no obtuvo una imagen limpia, percibió una historia en alguien. Una mujer quizá había esperado. La casa sabía de espera y de puertas cerradas. La casa sabía de inviernos largos. Al alba, la viuda se quedó dormida en el suelo, envuelta en ese calor sin llama. Soñó, o creyó soñar, que caminaba por el sendero de piedras tibias del claro, y que, al llegar, la letra A de la medalla aparecía grabada en cada piedra. A cada paso, la letra cambiaba, como si no fuera sino una puerta boca abajo, o una casa sin techo. Despertó con el primer pájaro. En el sol ya estaba alto, tenía el cuerpo entumecido, pero la cabeza clara como no recordaba desde antes de la muerte de su marido. Desayunó lo que quedaba. Luego, con una lucidez que parecía prestada, decidió dejar de defenderse. Puso la medalla sobre la mesa, el cuaderno abierto al lado, y dijo en voz firme, no soy tu dueña. No vengo a mandar. Pero si quieres que aprenda, enséñame lo que deba hacer. Hubo un silencio distinto, parecido al de una sala. Cuando alguien importante entra, la madera respondió con 3 golpes leves bajo el banco. Ella apartó el banco, retiró la tabla suelta, y vio algo que no estaba antes en un hilo rojo muy fino, atado a un clavo minúsculo. Siguió el hilo hasta el borde de la pared. Allí, debajo de la fijación de la repisa, había una rendija que formaba un rectángulo casi perfecto. Tiró con suavidad, y se abrió una pequeña puerta oculta, del tamaño de un libro. Dentro, envuelto en tela como el cuaderno, descansaba un objeto rígido. Lo sacó con cuidado. Era una caja plana, de madera clara, con una cerradura oxidada, y la misma letra, grabada en Amy. Intentó abrirla pero, no Sirio buscó una llave. No fue entonces cuando la medalla sobre la mesa, vibró con un tintineo seco. La tomó, la observó. En el borde, imperceptible antes, había una muesca, que coincidía con la forma de la cerradura. La acercó, la encajó, y giró. On click brief. La caja dejó de resistir. Dentro, ordenadas con primor, había 3 cosas en un mechón de pelo atado con hilo, una cuchara de plata diminuta, y una tira de tela, con bordado infantil en Amelia. La viuda pronunció el nombre en voz baja, y la casa lo devolvió con un fervor raro, casi cariñoso a Aname. La dijo otra vez Amelia, y el aire se templó. Comprendió que la letra de la medalla no era la inicial de un dueño, sino de una ausencia. No supo si Amelia era la niña del relato fragmentado, la mujer que había esperado, o el nombre que la casa usaba para llamarse a sí misma. No importaba todavía. Lo importante era que la historia empezaba a tener huesos. La luz de la tarde empezó a inclinarse. Pensó en el pueblo por primera vez en todo el día, en los ojos que no la verían, en las bocas que ya tendrían otra víctima de rumor. No sintió rabia ni deseo de venganza. Sintió algo más simple en alivio de estar lejos del ruido. La casa, como si oyera ese pensamiento, dijo con tono travieso, casi alegre en lejos. Ella rió. Era la risa barata de quien por fin encuentra una palabra fácil que dice lo que siente. Antes de que cayera la noche, preparó todo para obedecer la advertencia a leña apartada, agua a mano, mantas,
Colocó la caja de Amelia debajo del banco, pero no la escondió del todo. Queriever abrió el cuaderno en una página en blanco y por primera vez escribió. La mano le temblaba puro. No la idea. Estoy aprendiendo. No voy a encender el fuego. Si necesitas que comprenda, habla como oyen con lo que tengas. Dejó la pluma improvisada y se sentó en el suelo, como la noche anterior, dispuesta a no ser la dueña del tiempo. La oscuridad llegó suave, como una tela extendida sin ruido. El frío mordió la casa, compasiva. Exhaló su calor sin llama. En ese paisaje mínimo, una mujer, una caja, un cuaderno, una voz. La viuda entendió que la soledad tiene grados y que algunos se parecen mucho a la compañía. Cerró los ojos sin miedo. La última palabra que oyó antes de dormirse no fue repetición. Fue invitación a mañana, y supo, con la calma de las verdades que no aprietan, que al día siguiente la casa empezaría a decirle cosas que ya no serían espejo, sino llave. Porque el eco, al fin, había aprendido a hablar. Y ella, al fin, había aprendido a escuchar. El amanecer siguiente fue distinto. El aire olía a hierro y a pan recién horneado, aunque ella no había cocinado nada. La viuda despertó envuelta en una sensación que no podía nombrar. No era calma ni miedo, sino la certeza de haber soñado con una voz que la llamaba desde una distancia que no existía. No recordaba las palabras, solo la cadencia en suave, maternal, antigua. Se incorporó despacio. La caja de Amelia seguía donde la había dejado, pero ahora el hilo rojo que la ataba estaba deshecho, y el mechón de cabello se había desplegado, como si alguien lo hubiera acariciado durante la noche. Encendió una vela, no por oscuridad, sino por compañía. La llama dibujó la habitación con pulso vivo. Las paredes parecían respirar. El suelo exhalaba tibieza. Tomó el cuaderno y lo abrió en la última página escrita, bajo su frase de la noche anterior. Estoy aprendiendo. Si necesitas que comprenda, habla con lo que tengas. Había aparecido otra línea, escrita con la misma letra que las notas antiguas. Ya hablo, ahora escucha lo que no se dice. La viuda dejó la pluma, mirando el trazo como si tuviera latido propio. El aire se había vuelto más denso, no pesado sino pleno, como si la cabaña contuviera una respiración suspendida. Escuchó, al hacerlo, percibió algo que no venía de ningún lugar concreto, un sonido leve, constante, parecido a un murmullo de agua debajo de la tierra. Se agachó y apoyó la oreja contra el suelo. El murmullo se transformó en sílabas incompletas, palabras naciendo desde la raíz misma de la madera. Lía, susurraba. La viuda levantó la cabeza, el corazón golpeándole en el pecho. La voz no era ajena ni humana. Era como si la montaña misma hablara a través de la casa, usando el nombre como una llave. Se levantó y buscó en la caja algo que explicara el enigma. Junto al bordado con el nombre, notó una esquina del tejido levantada. Tiró con cuidado y descubrió que el trozo de tela ocultaba una costura irregular. Rompió el hilo y dentro halló un trozo de papel doblado muchas veces. La tinta casi borrada revelaba una escritura trémula: Amelia, hija mía, si alguna vez vuelves, sigue el sonido del agua. La casa sabe, no la temas. Ella guardó lo que no pude, no. El papel se deshacía entre sus dedos, pero alcanzó a leer una última palabra escrita al reverso en puerta. La palabra se le quedó rondando como un insecto invisible en puerta. Se volvió hacia la habitación. No había más que una, la principal, pero el instinto le dijo que había otra, escondida, más antigua. Empezó a recorrer las paredes con las manos, palpando los nudos de la madera buscando huecos, cambios de textura. El viento afuera soplaba en ráfagas cortas, empujando la cabaña como si quisiera participar. Cuando llegó al rincón donde dormía, el suelo sonó hueco. Golpeó con los nudillos en un eco seco, distinto del resto. Movió el jergón a un lado y encontró una tabla más oscura que las demás, con un borde ligeramente levantado. Introdujo una de las cucharas de hierro que usaba para cocinar y forzó el borde. La tabla se levantó con un gemido largo. Debajo, un hueco cuadrado. No había escalera visible, solo oscuridad y un aire frío que olía a tierra vieja. Tomó la vela y se inclinó. Un soplo la apagó de inmediato. Volvió a encenderla, esta vez protegiéndola con la mano, y bajó un pie al hueco. El suelo estaba a menos de 1 metro de profundidad. Tocó fondo, y el olor a humedad se intensificó. Frente a ella, una pared de piedra, lisa. La recorrió con la palma hasta encontrar una hendidura rectangular, del tamaño de una puerta pequeña. Allí, un dibujo grabado en 3 círculos unidos por líneas finas, en el centro,
La letra a la vela parpadeó. Una corriente de aire caliente subió desde el suelo envolviéndola. Y entonces lo oyó de nuevo una voz, pero no desde fuera ni desde dentro, sino desde el punto exacto donde ambas direcciones se cruzan. Gracias por volver. El sonido fue tan real que la viuda se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás. No había nadie, solo el resplandor del fuego que aún dormía en las brasas, respirando despacio. «Amelia», preguntó. La respuesta fue una caricia de aire sobre su mejilla enjunci que no necesitó pronunciarse. Subió del hueco temblando. Cerró la tabla, volvió a poner el jergón encima, no por miedo, sino por respeto. Luego se sentó frente a la mesa, con el cuaderno abierto. La pluma se movió sola, durante un instante, o eso creyó. Escribió sin pensar. La encontré. La puerta está viva en ese momento. Las paredes crepitaron, y algo se movió detrás del muro de la chimenea. No era un animal, era un sonido acompasado, como respiración o mar. La viuda, sin saber de dónde salía la valentía, se levantó y apoyó la frente contra la piedra caliente. El calor le recorrió la piel, subiendo hasta los párpados. Detrás del muro una voz nueva, más grave, más nítida pronunció su nombre. Elena nadie la llamaba así desde que su marido murió. El nombre la atravesó como una flecha silenciosa. «¿Quién eres?», susurró. «La que esperó contigo», dijo la voz. Elena cerró los ojos. Un recuerdo, perdido en la niebla de los años, emergió sin permiso en una niña riendo en un campo, la voz de su madre cantando una canción vieja, una melodía que hablaba de montañas que guardan secretos y de casas que escuchan el alma. Se dio cuenta de que conocía esa canción, que la había oído antes, no en la infancia, sino en sueños. «¿Eres mi madre?». La respuesta fue un sonido que no era afirmación ni negación. Un suspiro de fuego que vibró en la piedra. «Soy lo que quedó de ella». Elena cayó de rodillas. El fuego ardió con fuerza, sin leña. La casa entera se iluminó, y en las paredes aparecieron sombras moviéndose, figuras humanas borrosas que parecían salir de la madera misma. No eran amenazas, eran recuerdos. Una mujer tejiendo, un hombre encendiendo el hogar, una niña durmiendo, generaciones enteras que habían habitado aquel lugar. La casa no era una prisión, era un archivo vivo. Elena comprendió que Amelia no había sido solo una niña, sino una promesa incumplida, una historia interrumpida que la montaña se había negado a olvidar. Y de algún modo, ella había sido llamada para completarla. El calor se volvió insoportable. Retrocedió, tropezando con la mesa. La medalla cayó al suelo y rodó hasta el hueco bajo el banco. Se arrodilló para recogerla y vio, por un segundo, un reflejo en una niña de cabello claro, mirándola desde el interior de la madera, como si el barniz fuera un espejo líquido. Tenía los ojos grandes, inmóviles, pero no tristes. Sonreía. «Amelia», dijo Elena, apenas audible. La niña levantó una mano y la apoyó al otro lado de la madera. Elena hizo lo mismo. Sintió el frío y el calor mezclarse. Un segundo después, la imagen desapareció, pero el contacto siguió vibrando en la piel, como si algo se hubiera transferido. La casa se calmó. El fuego se apagó solo, sin humo. El silencio volvió no como vacío, sino como descanso. Elena respiró hondo. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. Tomó el cuaderno y escribió: «He escuchado. No sé si fui elegida o recordada. Pero, entiendo, no vine a esconderme. Vine a devolver algo». Dejó la pluma y salió al porche. El cielo, limpio de nubes, brillaba con un azul que dolía a belleza. Las montañas, inmóviles, parecían vigilarla. A lo lejos, un río murmuraba, igual que en la carta. Siguió el sonido hasta perderse entre los árboles. Caminó sin miedo, sin prisa, como si conociera cada raíz, cada sombra. El sol filtrado entre las hojas dibujaba figuras en el suelo, y por momentos creyó ver pequeñas huellas al lado de las suyas. El camino terminó en una cascada estrecha. Allí, sobre una piedra cubierta de musgo, descansaba una muñeca de trapo empapada, con el mismo bordado que la tela en Amelia. Elena la tomó, y al hacerlo, sintió una corriente cálida subirle por el brazo. El agua del río cambió de tono, como si alguien hubiera hablado dentro de ella. Las hojas se agitaron sin viento, y en medio de todo, una voz, la misma que la había llamado en sueños, dijo: «Ahora, puedes quedarte, o irte». Ya no hay deuda. Elena miró hacia la montaña. Sonrió, apretó la muñeca contra el pecho, y regresó hacia la cabaña, mientras el sol caía sobre los árboles. A cada paso, el bosque parecía abrirse, saludándola. La casa la esperaba, encendida desde dentro sin fuego. Esa noche,
No hubo susurros ni sombras, solo un murmullo tenue, como de respiración compartida. En el cuaderno, sin que ella lo escribiera, apareció una última frase: gracias por escuchar. Ahora descansa, Why así lo hizo. La tarde se inclinó como una balanza cansada, y el sol, antes nítido, fue perdiendo filo detrás de una banda de nubes que subía desde el valle, con la obstinación de lo inevitable. Elena regresó de la cascada, con la muñeca apretada contra el pecho, y la sensación de haber cruzado un umbral invisible. En la cabaña, el aire se acomodó alrededor de ella como una manta reconocida. Olía a madera tibia y a una dulzura mínima que no estaba la noche anterior. Una mezcla de hierbas secas y pan que nadie horneó. Dejó la muñeca sobre la mesa, al lado de la medalla y del cuaderno, y se quedó un rato de pie, escuchando cómo la casa parecía contener un suspiro largo, como el de alguien que por fin ha hecho espacio para otra persona. Acercó la silla y se sentó, con la espalda erguida y las manos extendidas sobre la mesa. La tela con el nombre Amelia parecía más clara bajo esa luz gris, como si hubiera sido lavada en agua nueva. Intentó escribir por la pluma, obediente a una voluntad más honda que la suya. Se negó a moverse. Entendió, no era noche para palabras, sino para escucha. Cerró el cuaderno y lo giró, dejando la tapa contra el pecho, como si le prestara su propio latido. El viento cambió de dirección. Un golpe seco sacudió la puerta, no con violencia, sino con aviso. Elena la aseguró con el cerrojo y reforzó la ventana con el travesaño. Obedecía la memoria de los inviernos, no el miedo. Al mirar la chimenea, recordó la advertencia: no encenderla por la noche. Había aprendido que la casa sabía calentar de otros modos. La gratitud se le dibujó en la boca. Puso más mantas sobre el jergón y preparó un jarro de agua. El cielo estaba a punto de quebrarse. La primera gota cayó como un dedo sobre el techo. 1, 2, 3, luego muchas, un ejército delicado que avanzaba con paso de tambor. La madera respondió con chasquidos leves, acomodando sus articulaciones. Elena apagó la vela y dejó que la oscuridad se ajustara a los ojos. No era una negrura cerrada. La chimenea, sin llama, exhalaba un resplandor que venía de abajo, una claridad tenue que parecía brotar del suelo más que de la piedra. Se sentó junto al banco y apoyó la palma en las tablas. El calor era preciso, casi médico. Gracias, dijo sin voz, y la casa, también sin sonido, inclinó su atención hacia ella. No buscó dormir, aguardó a la hora, o a la idea de una hora, porque el tiempo se había vuelto blando. Las primeras ráfagas serias descendieron de la montaña. El agua golpeó oblicua. Los pinos gemían con una música baja, y la cabaña, que al mediodía había sido nido, ahora era barco, se mecía sin moverse, resistiendo. Fue entonces cuando apareció el otro sonido, el que no venía de fuera. Era un lamento muy delgado, parecido al de un animal pequeño atrapado, pero sostenido por una respiración humana. No venía de la chimenea ni del hueco bajo el banco. Ascendía desde la junta, donde dos paredes se besaban, esa rendija que ella había reconocido como garganta de la casa. Elena aguzó el oído. El lamento decía sílabas breves, repetidas, como si ensayara una lengua ajena a ma. No era un pedido. Era mamá. Elena tomó la muñeca de la mesa y la colocó sobre el jergón, con cuidado, como se ubica a un niño fatigado. La tela húmeda despedía un olor a río que de pronto resultó familiar, un perfume antiguo de su infancia, que no sabía que recordaba. Se sentó en el suelo, frente a la chimenea, y habló sin elevar la voz. Estoy aquí en la madera, devolvió un murmullo que ya no imitaba, sino que añadían aquí el trueno, respondió a lo lejos, como si quisiera tener la última palabra. Elena sonrió más por cortesía que por alegría, y apoyó la espalda en la piedra tibia. La tormenta organizó su propio rito, primero el golpe de agua, luego el rezo grave del viento, más tarde un silencio breve en el que el bosque parecía contener la respiración antes de la siguiente embestida. Andrei Karaseclo. La casa aprovechaba para hablar con gestos Anún, vibración en el tramo de pared donde yacía la tabla suelta, una corriente ascendente en la chimenea, cálida como el dorso de una mano, un encaje exacto de todos los ruidos exteriores en una frase sin palabras que Elena entendía con el cuerpo. No, estaba sola. No por la presencia, que la había acompañado ya desde antes, sino por la forma en que esa presencia se ajustaba a su manera de estar, como si la imitación del lenguaje hubiera derivado en una imitación de compás en respiraban juntas. El primer recuerdo llegó sin invitación, pegado al sonido de la tormenta. No fue suyo, o no solo suyo, se vio a sí misma de espaldas, con un abrigo viejo,
caminando entre la lluvia de un pueblo distinto. En Iseina. Llevaba la misma maleta con que había subido a la montaña. Pero el pueblo no era el suyo. El suelo era de piedra pulida y el aire olía a puerto. Una mujer la llamaba desde un balcón con la voz exacta de su madre. «Vuelve cuando el agua ceda», decía. Y Elena, la niña que había sido y la mujer que era, ignoraba el consejo y seguía. La visión se deshizo con un parpadeo. No había nostalgia, sino un entendimiento que dolía suavemente en él. A veces el dolor entra por el oído equivocado. Quiso hablarle a la casa de su marido, de cómo lo había cuidado en las semanas finales, de la injusticia rumorosa del pueblo, de la acusación absurda de no llorar como se debe, pero la voz que la casa propuso fue otra. Desde el hueco, bajo el banco, subió una frase, entera, por primera vez, sin tartamudeo. «No te culpes por su muerte». Elena sintió que la piel le quedaba grande de golpe. Nadie, desde el entierro, le había hablado así, sin juicio, sin consigna de duelo performático. Cerró los ojos y dejó que el agua del techo marcara el ritmo. «No me culp», intentó repetir, y la casa la corrigió, amorosa, como a una alumna aplicada. «No te culpes». Hubo una pausa. Luego, más bajo, añadió: «Te quedaste». «Me quedé», dijo, y lo dijo como quien se confiesa y como quien asiente. La habitación pareció crecer medio palmo. Afuera, el trueno, quizá en desacuerdo, quiso imponer su ley, pero la cabaña sostuvo la calma con la seguridad de quien ha resistido cientos de inviernos. En otra esquina, la tabla del jergón vibró 3 veces. Elena la apartó y destapó el hueco. No bajó solo. Acercó el rostro y respiró ese aire húmedo, que venía de un pasado más hondo que su propia historia. El lamento regresó ya no delgado, sino tejido con muchas voces diminutas, como si las fibras de la madera guardaran coros. «Amelia, vuelve». No era un mandato, era un registro. Alguien había vuelto. Por fin, la lluvia redobló. Una grieta del techo dejó pasar una gota tenaz, que comenzó a formar un pequeño cuenco en una de las tablas. Elena la vigiló hasta que la casa, previendo su inquietud, desplazó el goteo hacia la canaleta con un crujido suave, tal como una madre mueve a un niño dormido sin despertarlo. El gesto la enterneció. Se preguntó si era posible agradecer con el cuerpo entero. Probó, apoyó la frente en el suelo y los brazos a los lados, una reverencia que no hacía desde la infancia en iglesias del verano. La madera respondió tibia, con un ascenso de calor que le recorrió la columna hasta el cuello. «Estoy aquí», dijo otra vez, y esta vez no hubo eco, no hubo presencia. Fue entonces cuando la medalla vibró, no rodó ni tintineó. Vibró como un pequeño corazón. Elena la tomó. En el borde, la muesca con que había abierto la caja parecía haber ganado brillo. La cabaña bajó su respiración. El mundo afuera, por primera vez en horas, se quedó quieto. En ese paréntesis, la voz que habitaba la chimenea, la grave, la nítida, pronunció una palabra que no había dicho. «Aún han de volver». «¿Devolver qué?», pensó Elena. Y la respuesta fue un gesto en la muñeca de trapo en el jergón, la carta deshilachada, la tela con el nombre bordado. No le pedían que entregara un objeto, le pedían el acto. Se levantó con la medalla en la mano y la muñeca contra el pecho. Abrió la puerta. La lluvia la golpeó en la cara con dedos fríos. Detrás, la casa exhaló una corriente de calor que la empujó. No hacia afuera sino hacia adelante. Ese matiz que solo entiende quien ha sido animado, sin ser expulsado. Bajó el porche y buscó el sendero hacia la cascada. A cada paso, el barro quería quedársela, pero el bosque despejaba el camino con microdecisiones en una rama que se levantaba por sí sola. Una piedra que cedía medio centímetro, para que el pie encontrara apoyo. Una ráfaga que empujaba justo cuando el cuerpo dudaba. No era magia de espectáculo, era hospitalidad. Legó a la búa, ahora ensanchada por el cielo en guerra. La cascada, filosa de día, era esa noche una cinta blanca que la lluvia engordaba. Elena se acercó a la piedra del musgo y apoyó la muñeca donde la había encontrado. «Te devuelvo», dijo con voz clara, y la casa, aunque no estaba allí, la acompañó con un murmullo de ramas en coro. «Te devuelvo, a tu nombre, no te guardo. Te recuerdo». La diferencia era pequeña y enorme. La montaña pareció entender en el agua. Cambió de tono. La luz, había luz, parpadeó una vez. Y el viento, como cansado de ser ruido, cayó. Se quedó un minuto, o el tiempo suficiente, con las palmas abiertas hacia el río, dejando que la lluvia las llenara. En esa postura, la memoria de su marido volvió, no con peso de mármol, sino con la ligereza de las cosas aceptadas. Lo vio sonriendo, con la boca torcida. Lo oyó decir el hambre,
afila la paciencia. Por primera vez, entendió que no hablaba de comida, hablaba de espera. Lo había amado en el idioma que pudo, no en el que el pueblo exigía, y eso era suficiente. «Gracias», dijo al agua, que no necesitaba gratitud. El agua respondió con una ondulación íntima, como las pieles cuando rozan sí mismas. Regresó a la cabaña empapada pero sin frío. La casa la recibió con una bocanada de calor más franca que cualquier anterior. Como un abrazo que aprende a ser humano, encerró la puerta, dejó los zapatos en el porche y caminó descalza para que el suelo bebiera la lluvia. Colgó la manta, exprimió el vestido, encendió la vela. El rostro en el brillo del cebo parecía el de su madre y el de una mujer a la que todavía no había conocido, a la que sería después de esa noche. Se sentó en la mesa y abrió el cuaderno. La pluma, ahora sí, se dejó conducir. Escribió sin adorno, la devolví. No sé a quién se le devuelve algo cuando no hay manos enfrente, pero la casa ha quedado en silencio bueno. Hoy entiendo que no vine a esconderme. Vine a ser oído y a prestar boca. Lo que faltaba no era un cuerpo, era un acto. Mientras la tinta se secaba, la chimenea emitió un rumor de gratitud, una especie de ronroneo mineral. Elena apoyó la palma en la piedra, y la piedra devolvió un pulso lento. Estaban sincronizadas. El lamento de antes no volvió. En su lugar, comenzó una música rara, hecha de cosas mínimas, el crujido de una fibra en la pata de la mesa, el paso leve de un bicho detrás de la pared, el respirar del viento que, por fin sin prisa, se acomodaba en el alero. En esa música, una voz, quizá ya no la casa, quizá algo más hondo, pronunció la verdad que necesitaba Am. Puedes irte, mañana no había chantaje, ni obligación, había permiso. Y, como todo permiso generoso, daba ganas de quedarse. Sin embargo, la noche todavía tenía una palabra que decir. Un trueno último, no de tormenta sino de despedida, estalló lejos, y el suelo vibró con un temblor que no asustaba. Era el latido de algo que se acomodaba en su sitio. Desde la rendija del jergón, un aire fresco subió con olor a tomillo. Elena lo aspiró, y sin saber de dónde venía la certeza, habló en voz baja, como a una criatura recién dormida. A mañana bajaré al pueblo. Al decirlo, no pensó en los ojos que juzgan ni en las bocas que inventan, sino en la tienda donde podría comprar harina y sal, en la iglesia donde quizás encendería una vela sin nombres, en el camino de regreso que ahora conocía en ambos sentidos. Volvería no a pedir perdón, sino a vivir. La casa no protestó. Aceptó su promesa como se acepta la estación que sigue. Antes de acostarse, Elena acomodó la caja de Amelia debajo del banco, cerró el cuaderno y dejó la medalla sobre la mesa, en el centro exacto, como una luna. Tomó la muñeca, que había devuelto y, sin embargo, estaba otra vez allí, seca, liviana menos, y la puso junto a la ventana. No era suya, pero también lo era la historia. Cuando se devuelve bien, no se pierde, se reparte. Se acostó con la espalda al jergón y la vista en el techo. Las vetas de la madera, a la luz mínima, formaban mapas que ya no parecían extraños. Reconoció un río donde antes veía una grieta, una ladera donde antes había un nudo, una senda donde antes solo un trazo. Pensó que eso mismo le había ocurrido a su vida. Cerró los ojos. El sueño llegó sin manos, apenas con un peso suave sobre los párpados. Antes de irse del todo, oyó, o creyó oír, a la casa decir, con una ternura que cabía justo en su nombre en Elena. Y, como si ambas hubieran estado ensayando esa escena durante años, respondió, aquí en la lluvia, cesó de golpe, como a veces ocurre cuando el cielo recuerda que también sabe perdonar. El silencio que siguió no fue vacío, sino sustancia. En él, Elena durmió con la paz de quien ha devuelto lo que debía, y ha recibido lo que ignoraba necesitar. Un oído que no exige espectáculo, una casa que corrige sin humillar, un nombre pronunciado con la cadencia justa. Afuera, las montañas preparaban un amanecer limpio. Adentro, el calor sin llama se mantuvo, constante, como una promesa. Si alguien hubiese pasado por el claro esa noche y pegado la oreja a la puerta, habría jurado escuchar dos respiraciones acompasadas, una humana y otra imposible. Habría sentido también un pulso lento subir desde el suelo, fiel como los relojes que no mienten. Y acaso habría entendido, aunque sin palabras, que la cabaña no guardaba fantasmas, sino memorias dispuestas a transformarse. Porque la noche del lamento, que otros recordarían por su tormenta, fue en verdad la noche en que el eco aprendió a decir gracias, y la viuda dejó de serlo,
no por un nuevo marido, ni por un papel del párroco, sino por esa conversión íntima que ocurre cuando alguien por fin es escuchado sin condiciones. La madrugada comenzó a palidecer detrás de los pinos. La casa, satisfecha, bajó su respiración a un compás de descanso. Elena, entre sueños, apretó la esquina del jergón, como las niñas apretaban el borde de la colcha en inviernos viejos. Y en ese gesto, mínimo y definitivo, se cerró la noche. Mañana llegaría con su inventario de decisiones a quedarse, irse, volver. Pero ninguna de esas elecciones tendría ya el filo de antes. Porque allí, en la montaña que guarda y corrige, había quedado escrito, no en el cuaderno, sino en la madera, que algunas culpas se disuelven al pronunciar el nombre justo y devolver a tiempo lo que nos confían, y que, cuando eso ocurre, hasta la lluvia aprende a callar. El amanecer llegó sin ruido, como una disculpa. El cielo, lavado por la tormenta, era una tela de luz sin costuras, y el aire tenía ese olor que solo existe, después del miedo, mezcla de tierra, resina y un poco de ceniza. Elena despertó antes que el sol terminara de entrar por la ventana. La cabaña respiraba, no con el jadeo de los días anteriores, sino con un ritmo sereno, doméstico. El fuego, o lo que siempre había sido fuego, dormía apagado en la chimenea, y aún así la habitación estaba tibia. Se incorporó despacio. La muñeca seguía sobre el alféizar, seca, con el cabello de trapo peinado por alguna mano invisible. El cuaderno estaba abierto donde lo había dejado, pero las letras escritas a toda prisa, la noche anterior se habían vuelto más finas, más legibles, como si alguien las hubiera repasado mientras dormía. Leyó la última línea. Lo que faltaba no era un cuerpo, era un acto debajo, una palabra nueva, escrita con pulso infantil en gracias. No supo si sonrió o suspiró. El gesto fue ambas cosas. Se levantó y abrió la puerta. Afuera, las montañas estaban cubiertas por una neblina ligera que se disolvía rápido, revelando los pinos humedecidos, los troncos relucientes, los hilos de agua que bajaban desde la cima. Todo parecía haber despertado con ella. Incluso los pájaros, ausentes durante los días de tormenta, volvían a practicar su idioma. El mundo, después de tanto ruido interior, sonaba otra vez familiar. Elena caminó hasta el porche descalza, dejando huellas húmedas en las tablas. El aire frío le mordió los pies, pero no le dolió. Cerró los ojos y dejó que el sol, tímido, le calentara el rostro. Por un momento, no pensó en nada. Era la primera vez en mucho tiempo que podía permitirse ese lujo: no pensar, no justificar, no esperar. Luego, vino la idea inevitable, el regreso. Lo había prometido, no porque el pueblo la reclamara, sino porque ella necesitaba cerrar el círculo con sus propios pasos. Entró, se vistió con la ropa menos húmeda, recogió la maleta que seguía junto al banco y la abrió. Dentro solo quedaban unas mantas, una barra de jabón y una fotografía vieja que había olvidado. Ella y su esposo frente a la casa del pueblo, él con la sonrisa de quien ignora su destino. La miró sin dolor, como se mira un cuadro aprendido. La guardó de nuevo, no en la maleta, sino en el bolsillo interior del abrigo, cerca del corazón. Antes de yours, ordenó la cabaña con una atención casi ritual. Sacudió las cenizas de la chimenea, dobló las mantas, dejó la mesa limpia, puso la caja de Amelia sobre el banco, abierta, con la tela bordada a la vista. Encima, colocó la medalla. No quiero llevarme nada que te pertenezca, murmuró. Solo lo que aprendí en la casa, respondió con un crujido leve, una especie de asentimiento. Tomó el cuaderno, lo cerró, lo apretó contra el pecho. Dudó un instante, ¿llevarlo o dejarlo? Si lo lavaba, quizás nadie más podría oír lo que ahí vivía. Si lo dejaba, alguien, en algún futuro improbable, podría encontrarlo y entender. Lo colocó sobre la mesa, abierto en una página nueva, y escribió con calma: si alguien llega aquí buscando silencio, que lo escuche sin miedo. No es castigo, es compañía. Luego lo dejó abierto, para que el aire terminara de secar la tinta. Al salir, el viento movió la puerta sin cerrarla del todo. Era como si la cabaña también se preparara para descansar. El sendero estaba limpio, despejado, casi amable. A mitad del camino, se detuvo y miró atrás. La casa parecía más pequeña, pero no menos viva. Tenía un brillo en las ventanas, como si guardara dentro una llama que ya no necesitaba fuego. Por un momento, pensó que veía una figura en el porche, en una mujer alta, delgada, con el cabello recogido. Podía ser el reflejo del sol, o una diosa. No sintió miedo, saludó con la mano, y la figura, o la luz, hizo el mismo gesto. Elena
Continuó bajando. A cada paso, el aire cambiaba, volviéndose más templado, más lleno de vida cotidiana. El canto de los pájaros se mezclaba con el rumor de un río cercano, y por primera vez en años, el paisaje no le pareció hostil. No era el exilio, era el regreso. El pueblo apareció al mediodía, entre brumas dispersas. Las casas, humildes, seguían en su sitio. Las mismas calles, las mismas sombras, pero algo era diferente, aunque nada hubiera cambiado en ella. Caminó despacio por la plaza. Algunos la miraron, otros fingieron no hacerlo. Las voces bajas la reconocieron, pero el eco del desprecio no tenía filo. El rumor, sin réplica, moría. Nadie supo qué decir. Elena no buscaba venganza ni perdón. Solo pan. Entró en la panadería. La mujer detrás del mostrador la miró un instante, incómoda. Luego bajó la vista. ¿Pan del día?, preguntó Elena con voz firme. Del horno, señora, respondió la panadera, extendiéndole una hogaza tibia. Pagó con monedas que había guardado del viaje. La mujer contó, una vez, no dos. Al recibir el cambio, Elena sonrió. No dijo nada. Salió y se sentó en el borde de la fuente. El agua corría limpia. Partió un pedazo de pan y lo comió despacio. Cada bocado sabía a presente. Los niños jugaban cerca, corriendo detrás de una pelota de trapo. Uno de ellos se detuvo frente a ella. Tendría 6, quizás 7 años. Llevaba en el cuello una cinta roja con una pequeña cruz. La miró sin miedo, con la curiosidad intacta que los adultos pierden. ¿Vive usted allá arriba, en la montaña?, preguntó. Elena asintió. Dicen que hay fantasmas. Puede ser, respondió, masticando el pan. Pero los fantasmas solo asustan a quien no escucha. El niño sonrió, sin entender del todo, y salió corriendo detrás de los otros. Elena lo siguió con la mirada, hasta que desapareció entre los puestos del mercado. Entonces, se levantó. Caminó sin prisa hacia la iglesia. No por fe, sino por gratitud. Dentro, el aire era fresco y olía a cera. Encendió una vela, y la dejó arder frente a la imagen de una virgen sin corona. No rezó o susurró. Susurró un gracias por dejarme volver. Ann salió, y se detuvo en el umbral. Desde allí, el camino de regreso a la montaña se veía nítido, como una línea dibujada por la luz. No sabía si volvería a subir, no tenía por qué decidirlo aún. Lo importante era que ahora podía elegir, y eso era algo que la viuda del principio nunca habría creído posible. Al caer la tarde, regresó al alojamiento del pueblo, un cuarto pequeño sobre la tienda. Se quitó el abrigo, lo colgó, y se miró en el espejo. El rostro era el mismo, pero la mirada ya no pedía permiso para existir. Se sentó junto a la ventana y vio cómo las sombras alargadas trepaban las paredes. Pensó en la casa, en Amelia, en la voz que había aprendido a pronunciar su nombre. Pensó en su marido, en las risas que aún podía escuchar si cerraba los ojos. No eran fantasmas, eran ecos bien ordenados. Esa noche durmió sin sobresaltos. El sueño fue simple, caminaba por un bosque en calma, y cada hoja que tocaba pronunciaba una palabra conocida. Despertó al amanecer con una sensación de plenitud que no recordaba desde antes del luto. Afuera, los gallos anunciaban un día nuevo, uno cualquiera, perfecto en su normalidad. Durante la mañana ayudó a una anciana a cargar leña. Al mediodía, compró harina y sal. Por la tarde, se detuvo en el mercado para escuchar las noticias. No habló de su estancia en la montaña, no porque ocultara nada, sino porque algunas verdades solo se sostienen en el silencio. Esa misma tarde, antes de que el sol se apagara, decidió subir una vez más. No llevaba maleta, solo el abrigo y un trozo de pan. El camino se le hizo corto, como si la montaña la hubiera estado esperando. Cuando llegó al claro, la cabaña seguía allí, intacta, pero distinta. Las paredes parecían más claras, la puerta, nueva, abrió sin tocar, y la casa respiró un aire fresco, contenta. Sabrá, la mesa. El cuaderno estaba cerrado. Encima, una hoja doblada en Elena la tomó. Reconoció la caligrafía infantil. Ya no hablo sola. Ahora tú puedes hacerlo por mí. Ann se sentó y escribió debajo. Entonces, seguiré hablando hasta que alguien más escuche. Y lo cumplió. Desde aquel día, cada tarde, al caer el sol, la cabaña se llenaba de voz humana. No de rezos ni de lamentos, sino de palabras comunes, nombres de flores, relatos del pueblo, canciones sin tono. El eco, que una vez fue hambre, se volvió respuesta. Los aldeanos, con el tiempo, dejaron de llamarla la viuda. Algunos Shem, la mujer del monte. Otros, la que habla con la casa. Ninguno lo hacía con burla. Había paz en el modo en que pronunciaban su nombre. Años después, cuando alguien subía a la montaña buscando refugio,
encontraba la puerta entreabierta, una mesa limpia y un cuaderno esperando. En la primera página, todavía podía leerse, en la letra firme de una mujer que aprendió a no temer al silencio: me escucha primero. La casa responde mejor cuando uno no tiene prisa en... Y así, con cada visitante, la historia continuaba, multiplicándose sin repetirse, como el eco que ya no devuelve ruido sino sentido. Pork la casa, esa cabaña entre montañas donde una viuda fue despreciada y luego escuchada, no guardaba muertos, sino voces dispuestas a enseñar que toda soledad puede ser escuela, si uno aprende a oírla. Y el viento, cuando pasa por allí, todavía repite su nombre, no para la mar, sino para recordar a Nelena Amelia. Gracias.